Hola, bienvenidos de vuelta. Para los que se perdieron el video pasado, estamos aquí enojados con un mueble que no quiere funcionar. Y la nevera no cabe. Y la nevera sí, simplemente no cabe. Así que estamos pensando ponerla aquí en el área de la cama. O por lo menos estábamos aquí enojados. Ya Mauri encontró una solución, como siempre hace. Y vamos a ver, debería funcionar. Hola, ¿cómo están? Somos Mauricio y Katia. Hace un año ya, con la compra de una vieja autocaravana, comenzó nuestro proyecto. Imaginábamos una restauración, pero resultó ser una gran reconstrucción. Finalmente, después de mucho trabajo, llegamos a donde normalmente otros inician. Bienvenidos a la temporada de camperización. Acompáñanos mientras el interior de nuestra autocaravana se convierte en nuestra pequeña casa sobre ruedas y logramos la meta de comenzar a viajar. ¿Más para allá? Ok. Bienvenidos nuevamente. Ahora sí funciona. Muy bien, Mau, muy bien. Bravo. ¿Quién quiere una cervecita? Ya, qué rico. Así que ahí es donde va a estar, ¿eh? Ahí va a Ok. estar. Bueno, ya salimos del problema que teníamos al principio y ahora lo que continúa es pues seguir construyendo. Hay que cortar un montón de piececitas que van a ser soportes de un estante que va a haber acá arriba, de esta división, que van a la pared, y otros que también van a soportar el panel que va a ir cubriéndolo todo. Así que vamos a medir, cortar y armar. Vamos a armar el rompecabezas. Ya hicimos todos los barrenos, así es que lo único que falta es pegar y atornillar. ¿Qué les parece? ¡Listo! Ya tenemos el estante completo con todos los niveles. Aquí tenemos, como ya vieron, la base que soporta la nevera. Un nivel un poquito más arriba tenemos lo que es la base que será de un estante superior. Y por este lado tenemos la madera que va a soportar el panel de la pared. Y yo estoy súper satisfecha. Bueno, no estoy muy cansado, pero ya está haciendo calor y los días se sienten un poquito. Así Pero que está más cansado, más satisfecho. estoy muy satisfecho. Me gustó mucho la producción del día de hoy. Sí. Encontramos la solución a un problema y esto ya fue grandioso. Y casi acabamos el primer mueble de nuestra autocaravana, así que está súper. Mañana... Está muy cerca de estar al 100%. Sí, está súper rico. Ahora vamos a comer algo. Vamos a descansar un poquito. Buen provecho. ¿Te gustan? Mira, hasta la maquinita. Buenos días. Aquí estamos de vuelta. Esta mañana entramos y lo primero que hicimos fue
revisar con orgullo el súper trabajo que Mauri hizo ayer. ¿Qué hicimos? Bueno. Ayer me di cuenta que ayer no les expliqué al final cómo fue la solución del hueco para la nevera. Y era que no quería comerle mucho o todo lo que se necesitaba quitarle a esta pieza porque ya ven que finita terminó. Y lo que hice fue quitarle un poquito a la de abajo porque solo necesita media pulgada para que entre un área que es un poquito más ancha donde tiene unos tornillos y eso. Pues le comí abajo y le comí arriba y también le comí a esta área donde van los tornillos encima. Y bueno, por lo menos quedó un poquito más gruesa detrás y un poquito más gruesa de lo que habría quedado si le hubiese quitado todo aquí en la parte de arriba. No es lo ideal, pero de todos modos está fuerte porque ya tiene madera detrás y tiene todos estos soportes del gabinete este superior. Y grandioso fue que no tuvimos que cambiar nada, no tuvimos que quitar nada, ni cambiar el panel, nada. Sí, eso habría sido... Fue grandioso. Y hoy nos pusimos un reto. Llegamos aquí por la mañana y dijimos, pues ¿sabes qué? Ya que nos gusta tanto, vamos a acabar. Y entonces el reto es poner el último trocito de madera que falta por ahí y el panel aquí arriba. La división. ¿Lo lograremos? Sí, facilito. Por 53. Tenemos 2 oportunidades de fallar. Porque viste cómo es, ¿no? No es simplemente, bueno, ¿cuánto puede tardar cortar un panel y cortar un palo? Pues nada, el problema es encontrar el panel y encontrar el palo. Si quieres usar madera reciclada y ahorrar dinero y todas esas cosas, bueno. Sí, porque a la tienda todavía venden paneles. Pero si es que hay un montón de cosas, ¿por qué no las vamos a usar? ¿viste? De todos modos hay que mudarse, hay que deshacerse de cosas, pues. Tiene sentido, ¿no? Bueno, ya está cortada y la vamos a ir a probar. Lo que Katia no sabe es que hay que hacerle como 20 cortes más antes de que esté terminada. ¿Por qué? Ya te voy a enseñar. ¿Por qué a mí siempre las cosas me parecen tan sencillas y nunca lo son con este hombre? Nunca lo son con nadie. Las cosas no son sencillas. Nada es tan sencillo. Oh, mija, esto no va a entrar. Bueno, llegamos a una conclusión divisoria. Hay que cortarlo a la mitad porque es la única manera de la que puede entrar ahí. 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 3/4 ahí. ¿Por cuánto? ¿Cuánto? 1 pulgada. Ok, es hora de ver si sabemos tomar medidas. ¡Tarán! Oh, no entra aquí. ¡Ña! Perfecto, ¿eh? Sí. A ver. Oh, está mal, vida. De verdad mal. Sí, está muy largo. No, aquel hueco es lo único que está mal. ¿Cuál? ¿Ahí? Sí. Wow, qué mal. Bueno. Toma uno. Falta un poquito ahí. Pero que no es mucho, ¿eh? Toma 2. Por acá. Por allá. Hay un poco de presión en el ambiente. Uf. Toma 3. ¿Qué parece aquí? Todavía hay un poquito de situación aquí. Toma 44. Sí, si no sirve el anuncio, ¿sabes? Si no sirve. Dale. Ya. ¿Viste? Se asustó. Ahora sí, chico. Perfecto, Mau. Y lo que yo quería lograr, que logró más o menos, era recuperar aquí en el frente un poco de ancho. Ya que el frente había perdido tanto ancho, pues hice que la división llegara hasta la cara de este plywood y luego, bueno, con un poquito de cariño, masilla, lija y esas cosas, la vamos a hacer que parezca parte del frente del mueble. Ahora el tiempo que tú haces el palito que falta por ahí, yo lo pinto y ya. ¿Qué les parece?
Ya el panel tiene todo el área necesaria para agarrarse. Y yo terminé mi parte del trabajo. ¿Qué te falta, mi vida? Nada. Acabé yo también. ¿También? Sí. ¿Ya es hora de almorzar? Sí. Ok. ¿Viste? Lo logramos, Mau. Lo logramos. Sí. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Lo puedo decir? ¿Vamos a empezar con el mueble de la cocina? Yo creo que sí. Qué cosa más rica. Cambió el escenario. Vamos a trabajar en el lado del pasajero, lo que significa mueble de la cocina. Deseennos suerte. Qué fácil funciona todo en teoría, ¿eh? Qué fácil funcionan los otros canales que camperizan. Yo no sé cómo lo hacen en realidad. Nosotros dibujamos tan contentos, no pasamos así, por lo menos una hora. Bueno, funcionan porque te enseñan ya el Como acá. resultado, Bueno, el final pero feliz. El de Final atrás de la escena no es tan sencillo. Nosotros los hicimos sencillo y dijimos, ah, mira, una puerta aquí, una gaveta aquí, una puerta para acá, perfecto, ok. Ahora que tenemos el diseño estamos midiendo y no sirve nada, pero nada. Tenemos 35 pulgadas y 25 y en 7 pulgadas queremos poner una gaveta y una puerta y yo no sé. Bueno, es que las cosas no se ven hasta que empiezas a poner los aparatos y lo que va antes de las gavetas y de las puertas y eso. Entonces tienes que adaptarte a lo que va primero y recoger las sobras de lo que queda y con eso inventar. Sí, Pero se está poniendo difícil. Y vamos a tener una cocina con 9, entre puertas y gavetas eran 9. Ya son 8. Ya al menos son 8. Porque ya sabemos que uno no va a entrar. Así que vamos a ver cómo va. Vamos a ver si por la noche por lo menos podemos tener, por el acabar del día vamos a tener por lo menos las medidas del panel. El diseño definitivo. A Mari le está explotando la cabeza. ¿Ven? ¿No ven un humo que sale por aquí? Bueno, si la vez pasada me pasé un día para cortar 3 huecos en un panel, imagínense qué va a pasar con 9, 8. Más o menos, sí. Yo no sé, ya perdí la cuenta de la realidad. 8 o 9 huecos que hay que hacer en el panel de la cocina. Y todos han sido pues súper estratégicamente calculados. Exacto. Para que funcionen. Ahora vamos a tomar un descanso, comer una merienda merendar. y relajar el cerebro Sí. un rato que me está echando humo. Y tomar un poco de luz aquí afuera, porque la verdad ahí dentro nos estamos volviendo locos. ¿Y por qué hay que ajustar la máquina antes de Sí, exacto. haber marcado nada? Es porque hay que medir del borde este a la cuchilla la distancia que hay para saber cómo empezar a marcar todo. Igual que ayer vamos a usar estas guías para que el resultado sea un corte recto, no hacerlo a mano libre, sino tener una guía con la que ir guiando la máquina. Y cuando pegas la máquina a la guía, la cuchilla viene a estar acá lejos. Tengo que medir y determinar cuánto. Ya está todo marcado, pero nos vamos porque es tarde. Sí. Yo estaba tan contenta que salió súper bien, perfecto, toda la medida. Pero Mauri se dio cuenta que, como siempre, metimos la pata.
Calculamos, ¿se Pequeño recuerdan error. al principio? Calculamos dónde va a ir la cuchilla para cortar, mide para acá, mide para allá. Y dejamos un lado totalmente sin pensar en esto. Descuidado. Pero hay solución para eso. Sí, pero habría sido mejor hacerlo con Habría sido mucho más conciencia. cómodo. Pero bueno, Pero bueno, mañana nos la arreglamos para resolver ese asunto. mañana cortamos. Mañana lo cortaremos. Ujú. Y por tarde lo instalamos. Si funciona. Nos vemos un segundo. ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta. Ya tengo armado el primer hueco que voy a cortar. Otra vez con el invento de la última vez. Que funcionó, así que Sí, se sigue con está la misma- perfecto. Sujeto todas las guías con tornillos a la plancha, por supuesto por el lado interior, así los huecos de los tornillos no se ven en el frente. Y ya los voy acomodando donde necesito y así la máquina me queda enjaulada entre las 4 guías y corta un hueco perfecto. Ya. Y en teoría no me va a necesitar. Yo sé que me necesita siempre, pero en este momento probablemente pueda hacer solo. Y entonces yo aprovecho y voy a hacer algo que también es súper importante. La compra, chicos. Porque si no hacemos la compra no se come y entonces el pobre no se cae, me cae, ¿sabes? No funciona. Y entonces yo voy a hacer la compra, él va a cortar los huecos y vamos a ver entonces. ¿Tú crees que para cuando yo vuelva, media hora, una hora, tú vas a tener todos los huecos hechos? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, Vamos a estaré ver contenta cuánto. lo que sea, estaré súper contenta lo que sea, como sea. Nos vemos en un rato. Ah, acabo de volver. Un calor que hace un calor. Y mire, Mauri. Al final acabaste. Que yo fui muy lenta en realidad. Yo tardé mucho. Gané. Mau, se ve súper, ¿sabes? Bueno, faltan 2 cortes. Falta este y aquel, ¿verdad? Tres Tres. cortes, porque al final acá le dejamos bueno. un poquito extra para poder poner el angular. ¿Verdad? Entonces hay que cortar abajo, arriba y cortarlo de largo. Wow, por lo menos puedo participar. Y al final ven cuántos huecos fueron. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 9, como habían dicho al principio. Ya, bueno. Es un colador. Está muy lindo, Mau, se ve súper. Vamos a acabar entonces, vamos, te ayudo yo también. Hicimos un súper error y Mauri está muy enojado. La idea era hacer un panel entero, ¿lo ven? Que iba desde el principio de la cocina hasta el final, hasta abajo de la cama. Como el panel que hicimos para la nevera. Pero no sé, tal vez la emoción, tal vez la gana, tal vez no sé qué, tal vez estábamos cansados. No consideramos esta otra parte. Entonces cortamos el panel aquí. Y cuando Mauri estaba haciendo el último corte se dio cuenta que faltaba toda la parte de abajo de la cama. Que es grave, porque el panel iba a ser muchísimo más fuerte, todo entero. Se puede arreglar o comprar un panel nuevo o juntar otro trozo de panel, que es su mismo hermano, y ver si seguirá funcionando. Le voy a spoilerar algo. Miren acá. Le voy a enseñar 2 cosas. Una, algo que pasa en la vida real. Por lo menos en la de nosotros. Algo que es casi una rutina, pero molesta. Y bastante. Primero le enseño una cosa. Esta es la idea. Mauri pensó que para que los 2 paneles se hagan fuertes lo suficiente, cortar una pequeña parte a un panel y cortar la opuesta al otro panel.
con el trompo que siempre estamos usando en estos días. ¿Y qué pasa? Que el trompo se rompió. No quiere funcionar. Y viste, no cortó bien. Y entonces eso es el problema que está pasando ahora. Hay que arreglarlo, no sabemos cómo claramente porque no somos arregladores de trompos. Pero vamos a ver. ¿Qué tú crees que le pasa? No sé. Parece un falso contacto en algún lugar porque le dan un martillazo y me echa a andar. Cuando uno no tiene el día bueno, no tiene el día bueno. Y ahora parece que el motor del trompo está rompiéndose o algo parecido. Y me va a tocar desarmarlo un poco a ver si yo puedo descubrir lo que tiene y arreglarlo. Y si no, no sé, buscar otra solución ahí de cómo arreglar el panel. Este es el motor que renunció al trabajo. Bueno, yo creo que el trompo se murió. Esta base de aquí que soporta una de las dos partes del eje está toda partida. Todos estos pequeños soportes de 8 que tiene, creo que 6 están partidos. Entonces yo creo que esto se ganó un viaje al basurero. La calidad del trabajo que va a hacer después, no sé si merece el esfuerzo de arreglarlo. ¿Qué tipo de invento tiene esto aquí? Mira, se rompió. ¿Qué se rompió? Esta cosa. Este metal. Debería haber estado pegado a este otro metal. O estuvo pegado en algún tiempo. Se desarmó. Esos 6 huequitos ahí. Esos 6 huequitos que se ven ahí son puntos o soldaduras de contacto que garantizan que haya siempre conexión entre este pedazo de metal y este pedazo de metal, que es el que contiene el carbón. El problema definitivamente era falso contacto, y ahora no estoy seguro. Me está pareciendo que tal vez esta pieza no iba soldada a la otra, sino a presión, y estos dos tacos que veo aquí se encargaban de empujar las dos piezas haciendo contacto. Y no sé si tal vez la goma se gastó o si... no sé. Pero espero que con una limpieza y con enderezar estas paticas un poquito para arriba pueda volver a hacer contacto con el metal limpio y revivirla. Ok, vamos a probar. Así mismo en pedazos. En pedazos. Dale, dime que funciona. Tenía razón entonces. Eran aquellos dientecitos que no estaban haciendo contacto. Había perdido el contacto con la realidad. Ahora sí funciona, ¿eh? Como nuevo. Ya está arreglada la máquina hasta que se vuelva a romper, porque como vieron ya la pobre está fracturada. Y aunque eléctricamente funciona, en cualquier momento le da la patada a la lata. No tienen que trabajar mucho en realidad. Faltarían los gabinetes de arriba y ahora este trocito de panel, así que ojalá. Bueno, mira, me quedé con la jefa. El caso es que por hoy vamos a parar, a ver si el día de mala suerte era hasta hoy nada más. Exacto. Se rompe el hechizo y mañana empezamos frescos otra vez. Con buena suerte terminamos de hacer el panel de la cocina. ¿Ok?
oficial. Funciona, funcionó. Le hicimos, como vieron, 3 cortes. Para que el corte saliera bien. Para comer siempre solo la cantidad de la cuchilla. Porque habría sido más sencillo probablemente hacer un corte al final y después limpiar la zona que sobrara. Sí, pero queda más preciso así. Exacto. Es más cómodo ir poco a poco y no arriesgarse a que algo salga mal y ya, quedó mal. Entonces ya tenemos 1,5 pulgadas de corte en este lado. 1,5 pulgadas por la mitad del ancho del panel. Y entonces el otro panel va a tener lo mismo, 1,5 pulgadas por la mitad del espesor, del ancho. Y cuando se monten una encima de otra, pues deberían quedar fuertes. Vamos a ver si funciona. Porque va a funcionar, ¿verdad? Oh, perdón. Vamos a darle la vuelta. No sabemos qué tan bien va a funcionar, pero va a funcionar. Déjame ver, déjanos ver. Wow. Perfecto, no. Ni se ve. ¿Viste? Ahora entendieron el spoiler de ayer. Qué bien, Mau. Una super idea. Otra super idea. Bueno, ahí fuera tenemos ya el panel solucionando el error de ayer. Esperamos que quede bien fuerte. Sí. Y mientras aquello se seca, vamos a poner la división esta aquí, que ya está lista para poner. Y no sé, ¿qué más? Y por lo menos acabamos un trozo de nuestros muebles. Bueno, familia, el video de hoy se acaba aquí. Ya como vieron, tenemos que esperar a que se pegue el panel y eso nos para un poco el trabajo. Además, el trabajo que viene va a llevar todas las divisiones y toda la parte interior, los paneles interiores del mueble, y va a ser un trabajo grande y no queremos juntarlo a lo de hoy o a lo de este video. Yo quisiera preguntarle algo. ¿Cómo habrían ustedes enfrentado el problema que tuvimos nosotros? No tanto del trompo, sino del panel que estaba mal cortado. ¿Qué habrían hecho? ¿Cómo lo habrían resuelto? ¿Habrían comprado otro panel o lo que sea? Me gustaría considerar otro punto de vista. A ver si seguramente que todo el mundo lo habría hecho diferente a mí. Pues es normal, así, por eso somos muchos, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, aquí nos despedimos. Les damos las gracias por todo el cariño, los comentarios, los mensajes positivos que siempre nos mandan. A cada uno de ustedes yo le quisiera dar un besito por ahí. Y bueno, si les gustó tanto el video, compártanlo. Si les gustó el progreso que vamos haciendo, déjenos likes. Déjenos un like. A ver si seguimos creciendo todos juntos. Y nos vemos el próximo domingo. Chao. Nos queremos.